Vamos a entrar en materia. Hoy hay un tema muy interesante donde vamos a estudiar, pueden ser mucho más, pero vamos a estudiar 5. Hoy estamos con la primera, en lo que tiene que ver las señales de una verdadera conversión. Y este tema es trascendental, este tema es muy importante, nos va a permitirnos ver a la luz de la palabra de Dios. Y ahí entonces, mis amados, es para que nosotros nos revisemos. Yo sé que si le pregunto a los que están aquí cuántos creen que son salvos, sé que la mayoría, si no todos, me dirán que, y eso está bien. Pero vamos a mirarlo no bajo el concepto nuestro, no a lo que yo diga, no a lo que yo confiese, sino verdaderamente a lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos dicen, no, yo confieso que soy salvo y soy salvo. No, nuestra confesión no nos va a servir para nada. Ese día no es fruto que estemos dando. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Sean todos bienvenidos en esta mañana, una mañana muy especial, una mañana muy trascendental para nuestra vida. Sean bienvenidos, bienvenidas, por favor. Ahí en la comodidad, sé que están muy cómodos. Alguien están bien comoditos allá, y qué rico. Ese es el amor de Dios, que aún en la comodidad el Señor nos sigue hablando en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 20. Y hoy comenzaremos con esta serie de temas, no sé, 3, 4, 2, vamos a ver cómo Dios nos va guiando en esto. 5 señales de una verdadera conversión. El versículo, digamos, clave que vamos a estar utilizando para este tiempo, en lo que tiene que ver con 5 señales de una verdadera conversión, está en Mateo capítulo 7, verso 20, que dice de la siguiente manera: así que por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la evidencia convincente que soy salvo? Esa es una muy buena pregunta para comenzar en esta mañana. ¿Cómo sé que yo tengo esa evidencia convincente que soy salvo? Las 5 señales de una verdadera conversión, digamos que son 5 diferentes tipos de fruto, 5 diferentes tipos de fruto que la Biblia manifiesta, que la Biblia muestra, que la Biblia señala en la vida de un verdadero cristiano. Me parece que este es uno de los temas muy importantes por encima de cualquier otro tema, sin digamos, darle menos valor a otros temas. Pero es que me parece que si nosotros tenemos asegurado esto, si estamos viviendo en esto, la verdadera conversión, pues lo demás, mis amados, va a ser añadidura, porque hemos asegurado, digamos, lo más grande que Dios tiene, que es el regalo de la salvación para cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que si en algún momento tú te das cuenta que no estás caminando de esa manera, no es para que te digan, no, entonces yo no vuelvo a conectarme porque ¿para qué? No, es para que hagas primero que te contristes y que reconozcas delante de Dios que no, que tienes una vida donde aparentemente era un cristiano, pero que no. Pero qué lindo, y dale gracias a Dios y gózate en eso, porque te lo muestra a tiempo para poder hacer los correctivos necesarios. El Señor Jesucristo dice que la evidencia convincente de una conversión, de la conversión de cada uno de nosotros, es el fruto que se puede ver en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, que un cristiano verdadero, un cristiano convertido de verdad, se puede evidenciar, se puede ver. Y dejó en Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante, dejó esa misma instrucción en ese gran sermón que se conoce como el Sermón del Monte, y reunido con sus discípulos les dejó estas palabras que también tienen mucho sentido, cobran mucho sentido hoy en día para nuestra vida, porque el mismo Señor de ayer es el mismo Señor de hoy y por los siglos, y la palabra de Dios nunca pasará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es decir, que tiene exactamente la misma vigencia para los discípulos de aquel tiempo, que de una forma literal y presencial, como para nosotros que hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Dice el Señor en Mateo capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, viene a hacer una pregunta, acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, el malo da frutos malos. No puede, escuche lo que dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, mire lo que dice la Biblia, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si bien es cierto, aquí en este pasaje el Señor está hablando de los falsos profetas, que hay que tener cuidado, que son lobos vestidos de ovejas, también aquí lo que vamos a destacar es el principio bíblico que está aquí. El principio que tiene que ver con
con esta manera de actuar de las personas. En ese versículo, digamos el 18, para ir tocando algo importante, Cristo dice que un árbol malo es que no puede dar fruto, es decir, es incapaz de dar un buen fruto. Un árbol malo, escuchen el principio, un árbol malo es incapaz de dar buen fruto. Pero exactamente, el árbol bueno, el buen árbol, también es incapaz, no puede dar fruto malo. De manera pues que aquí entonces nosotros vamos entendiendo algo. El que es árbol malo nunca dará buen fruto, pero también el que es árbol bueno nunca dará un mal fruto. Si no hay un buen fruto en el árbol, entiéndase la vida de una persona. Si una persona que asiste a una iglesia, esto es muy importante, si una persona que asiste a una iglesia o que asistió a una iglesia no está dando buen fruto, quiere decir entonces que esta persona no se ha convertido. Es decir, que si la vida de esta persona que aparentemente asiste a una iglesia no está dando buen fruto, entonces no puede decir que es un convertido, porque por sus frutos, dice la Biblia, los conoceréis. Si una persona en su vida no está dando buen fruto, es porque no se ha convertido. Y escúchenme, si esa persona no se ha convertido, está en un problema muy serio. Está engañado, él cree que está bien delante de Dios porque asiste a una iglesia y permítame enfatizo más, aún porque sirve en una iglesia, aún porque pastorea en una iglesia, pero eso no quiere decir, si esa persona no está dando buen fruto, el que se ha convertido. Y lo más delicado es que si esa persona se muere, si esa persona muere, según lo que dice el texto bíblico, se irá a condenación, se irá al infierno. Por eso es que tenemos que estar muy alertas y muy pendientes de esto, porque algunos pueden estar muy acomodados en la iglesia creyendo que sus 20 años, sus 15 años de pertenecer a la iglesia lo están salvando, pero eso, digamos, el hecho de que tú seas miembro, que pertenezcas al libro y estés en una membresía y seas parte de un libro, de una membresía en una iglesia, no te hace que seas salvo. Aquí lo más importante es el tema de la conversión. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque una persona que verdaderamente se convirtió a Dios, verdaderamente se arrepintió y entregó su vida al Señor Jesucristo, en ese momento que hace eso, en el momento que da ese paso, hay un cambio de naturaleza. Cambia su naturaleza. ¿Por qué cambia su naturaleza? Porque la Biblia dice que nació de nuevo. Ese fue el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 3, verso 3 con Nicodemo. Ustedes recuerdan que él dijo, ¿cómo hago para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, porque si no se nace de nuevo no podrás entrar al reino de los cielos. Cuando la persona nace de nuevo, que Dios le cambia su naturaleza, entonces como ya tiene una naturaleza diferente a la que tenía antes, es lo mismo que dice Juan capítulo 1, verso 12 y 13, dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten que ahí les cambió su familia, ya no es la familia humana y terrenal que obviamente la seguimos teniendo, pero a partir de ese momento, a todos los que lo recibimos y creemos en él, nos da el privilegio de llegar a ser, a partir de ahí, nos da un título honroso que es hijos de Dios. Pero dice el versículo 3, dice, los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne. Noten eso que es importante, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que el Señor a partir de ese momento nos vuelve a engendrar, pero ya en lo espiritual, y ya somos hijos de Dios. Por lo tanto, entonces cambiamos nuestra naturaleza, y es las mismas palabras que pronunció el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si ahora estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, su vieja naturaleza pasó, ahora tienes una naturaleza nueva. Las cosas nuevas han llegado. Entonces noten que cuando una persona tiene una nueva naturaleza, es decir, apenas la persona toma esa decisión, comenzarán a haber indicaciones visibles de su conversión. Pero hay algo bien importante aquí también para que lo tengas muy en claro, mis amados. Esto aplica para ti, pero también para que tengas el concepto muy claro. Cuando una persona se convierte al Señor, número 1, entonces va a dar frutos de Dios, buen fruto comienza a dar. Y 2, él nunca se aparta de los caminos de Dios. La persona que nació de nuevo nunca se aparta de los caminos de Dios. Puede que en algún momento eventual de su vida cambie de congregación, pero el hecho de que cambie de congregación no quiere decir que se apartó de los caminos de Dios. Hay pastores, hay personas que de pronto lanzan maldiciones, que ya lo tocamos en un tema, con una persona que se va de la congregación. Pero escúcheme, él no se está yendo del reino de los cielos, él no se está apartando de los caminos de Dios, él simplemente
seguramente el Espíritu Santo lo guió para ir a otro lugar, pero él sigue en los caminos de Dios. Puede que esté en otra congregación, repito, pero su senda, su camino sigue siendo la búsqueda de Dios. Nunca se apartó del camino. Triste aquel que saca alguna excusa, alguna disculpa para decir, yo me aparté de Dios por causa de tal o tal testimonio, entonces ya no volví a los caminos de Dios. Si esa persona se apartó de los caminos de Dios, por buen servidor que haya sido, por buen ministro que haya sido, por buen pastor, por buen siervo de alabanza que haya sido, pero si está en los caminos de Dios es porque nunca se ha convertido al Señor. Porque una de las evidencias de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, se ha convertido al Señor, es que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, nunca se aparta de los caminos de Dios. Obviamente, en esto hay que tener siempre el equilibrio. Obviamente, habrán algunos árboles que dan buen fruto. Y esos árboles que dan buen fruto puede ser al 30, al 60 y al 100 por uno. 2. Ustedes conocerán, digamos en el plano natural, que hay frutos que se dan mucho más rápido que otros. ¿Sí? Entonces, eso no quiere decir que el otro no se ha convertido. No, él está en un proceso. También ustedes verán que hay árboles frutales que dan frutos más seguidos que otros. Podrán haber árboles que dan cosecha una vez al año, otros que dan 2 veces al año, otros que dan 3 veces al año, ¿verdad? Entonces, noten que lo más importante aquí es que independiente de la frecuencia, independiente de la velocidad, lo más importante es que siempre se esté dando buen fruto. No obstante, escúchenme en esto, el árbol nunca dejará de dar fruto. Y eso es lo mismo que pasa con el cristiano. Nunca dejaremos de dar buen fruto. Una vez que alguien nace de nuevo, que verdaderamente se ha convertido al Señor, que es una nueva criatura, y que nunca deja de ser nueva criatura, porque es otra de las cosas, la persona que nace de nuevo nunca dejará de ser nueva criatura, porque su naturaleza fue cambiada y por algún momento tal vez no estará dando fruto, pero no quiere decir que no haya nacido, no quiere decir que no sea una nueva criatura. Es como el árbol, por ejemplo, el de manzano, que él da su fruto, que es la manzana. Y no es que un día deje de ser manzano, no, él siempre seguirá siendo un manzano. Y por supuesto, habrán tiempos, habrán épocas donde ese árbol de manzano no va a dar fruto, porque él da un fruto a su tiempo, en el tiempo de la cosecha. En ese tiempo él va a dar un fruto. Lo mismo sucede con nosotros. Pero noten que él nunca dejará, a pesar que no esté dando fruto, a pesar que de pronto no se vea nada y se vea, perdóneme, como un chamizo seco ahí el árbol, pero él está ahí. Pero en algún momento él va a comenzar a dar fruto. Lo mismo sucede con nosotros. El cristiano nunca, por favor guarda esto en tu mente, el cristiano nunca debe dejar de dar buen fruto. El cristiano es un árbol que da fruto y da buen fruto. ¿Por qué uno podría decir esto? Que el cristiano siempre da fruto. Porque Dios es el que lo hizo. Dios es el que lo transformó. Y Dios lo hizo nueva criatura que va a dar un fruto a su tiempo. Y aquí que es muy importante también entender esto, mis amados. A veces nosotros quisiéramos que los cambios con nuestras familias fueran rápidos, fueran inmediatos. Es más, aún con nosotros. Pero ¿por qué no cambio en esto? ¿Por qué no cambio en esto? ¿Y por qué será que no puedo bajar esto? Escúcheme, lo importante es que Dios esté ahí con nosotros y que nosotros sigamos alimentándonos de la palabra de Dios. El domingo el Señor dentro del mensaje nos dijo algo que fue muy relevante y digamos que revelador aún para muchos, y es que en la medida que nosotros tengamos más de Dios, en la medida que tengamos más de Jesús, vamos a dar más luz. Va a haber más luz en nuestra vida y por lo tanto vamos a dar más luz. En la medida que tú más busques de Dios, más luz vas a recibir. Y en la medida que tú recibes más luz, entonces vas a empezar a ver más, más claro los errores, las equivocaciones de nuestra vida, el mugre de nuestra vida para poderlo limpiar, para poderlo quitar. Y esto es muy importante. Por eso dice la Biblia que nunca dejemos de hacer lo bueno, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Algunos dicen, no, es que ya llevo cuántos años en la vida cristiana y no cambio. Sigue, persevera, que Dios está haciendo un trabajo en tu vida, que Dios está haciendo algo bien hermoso y que al tiempo, a su tiempo, dice la Biblia, que nosotros daremos fruto, pero no desmayemos, tenemos que seguir adelante. En otras palabras, Dios, que es todopoderoso, Él nos guarda, dice la Biblia que nos guarda sin caída y así presentará un día sin mancha delante de su gloria. Está en Judas versículo 24. Judas es medio hermano del Señor Jesucristo, igual que Jacobo, que se conoce como Santiago. Ellos eran medio hermanos del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que en Judas versículo 24, y aquel que es poder guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran poder. Él es poderoso para guardarnos, mis amados. Por más que hayan pruebas, por más que hayan dificultades,
tengámoslo por seguro que Dios siempre nos va a guardar. Esa es una de las promesas hermosas que nosotros tenemos, que nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena de gozo, el saber que cuando nosotros verdaderamente nos hemos convertido al Señor, el Señor siempre nos va a guardar, que en ocasiones nos resbalemos, que en ocasiones de pronto estemos apagados, pero el Señor vuelve y nos rescata y vuelve y nos levanta. Y me parece que esa es una experiencia que estamos viviendo los que estamos aquí en la sala, porque estamos aquí quizás después de que hemos pasado muchísimas experiencias en nuestra vida espiritual, pero estamos viendo a través de los mensajes, a través de estas reuniones, el amor de Dios hacia nosotros. Como el Señor, a pesar de todo y que estuvimos en diferentes lugares, Dios nos va reuniendo y comienzan a ver caras conocidas. Y eso me llama mucho la atención. Ay, está fulana de tal, ay, está fulano de tal. ¿Sabe? Porque es que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y Dios comienza nuevamente a agruparnos. Dios comienza a meternos nuevamente en su redil y eso es hermoso. Y se cumple esta palabra que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Ahora, por supuesto que nosotros como cristianos vamos a seguir luchando contra el pecado. ¿Cada cuándo? Todos los días posiblemente tendremos que estar luchando. Y a veces, tengo que decirles esto para tener equilibrado siempre el mensaje, a veces nosotros vamos a perder la pelea. A veces vamos a deslizarnos. Pero sin embargo, ¿sabe qué es algo importante del cristiano? Que aquí se va notando cosas, que el cristiano cuando sabe que falla, cuando sabe que pecó, no se queda caído, sino que él sigue luchando. Él se levanta, él lucha. Una característica, entre otras, una característica de un verdadero cristiano es que él lucha. Es decir, él dice, no me puedo quedar caído, le fallé a Dios, le fallé a mi familia, pero tengo que seguir adelante. Él no se deja arrastrar. En cambio, el que no es convertido, él no lucha. Él sencillamente se aparta de la fe. Él sencillamente se mete en el pecado de una forma intencional. Escúcheme aquí, yo no sabía. No, él sabe. Y de una forma intencional, entonces él se mete en el pecado. Es decir, el falso convertido no lucha, sencillamente dice, no, pues ¿quién? Entonces comienza a justificarse, ay, pero usted se creen muy santos, ustedes no sé qué, y quién no ha hecho eso, quién, y entonces se justifica, no, lo que pasa es que mi esposa me falló, no, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que lo otro, siempre se va a querer justificar, pero la realidad de todo esto, el corazón, el centro, la raíz de todo esto, es que esa persona nunca se convirtió, era un asistente, aparentaba, fingía. Hay de los falsos, que dice el Señor, apóstoles, falsos ministros, que piensan que su maquillaje externo, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. Es lo mismo que dice Lucas capítulo 8, verso 13, que lo estuvimos estudiando en días anteriores. Nos muestra al principio que el que se aparta nunca se convirtió a Cristo, a pesar que había creído por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Unos meses, unos años, inclusive muchos años posiblemente, porque recuerde que esto no es por antigüedad. Dice Lucas capítulo 8, verso 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasó? Se apartaron. En el momento que vino la tentación, en el momento que vino la seducción, se dejaron arrastrar, se dejaron atrapar y eso los sacó. Pero ¿por qué antes no? Porque no había tenido de pronto la oportunidad. Porque no había tenido de pronto una tentación tan fuerte y en el momento de la prueba, la tentación o lo que sea, esta persona sencillamente se dejó envolver por eso y se apartó. Ahora, aquí vienen dos preguntas que es donde vamos a comenzar a bajar. Y una de ellas es, ¿cuáles son entonces, basado en esto que estamos mirando, cuáles son entonces las señales de una verdadera conversión a Cristo? Número 2, ¿cuál es el fruto? Porque estamos hablando del fruto, el fruto que debemos buscar en la vida de una persona que profesa la fe en el Señor Jesucristo. El propósito de estas lecciones que vamos a estar tocando durante estos días es precisamente despejar estas preguntas. ¿Cuáles son las señales de una verdadera conversión? ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cuál es el fruto que tenemos que buscar de una persona que dice que su fe la ha puesto en el Señor Jesucristo? Y vamos a comenzar con el primero. El primero es un fruto digno de arrepentimiento. Diga conmigo, un fruto digno de arrepentimiento. Esto es importante. El primer fruto que el Señor espera de nosotros es que sea un fruto digno de arrepentimiento. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, versos 7 y 8. Este es un diálogo es un evento que está sucediendo con Juan el Bautista cuando fueron a mirarlo cómo era que estaba bautizando. Y entonces estaban dentro de la fila algunos fariseos, hipócritas, religiosos, que aparentaban una vida muy espiritual, pero que Dios le dio el discernimiento a Juan el Bautista
para dar una declaración muy fuerte, entre otras, a aquellas personas. Y fíjese cómo Dios es fuerte con las personas que fingen ser muy espirituales, pero que realmente no lo son. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser engañado. De pronto los que estaban en la fila en ese momento los veían y decían, uy, estos son los espirituales, son los fariseos, son los que más conocen la palabra, son los que más religión tienen. Pero Dios conoce los corazones. Mira lo que dice el verso 7 en adelante de Mateo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación ¿de qué? De víboras. Y hace una pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en la Nueva Traducción Viviente este pasaje dice de la siguiente manera. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Les dijo, camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera que se acerca? Y mira el versículo 8 que es tremendo. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Quiero repetir esta última parte. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. Y es una palabra para nosotros. Recuerde, se la dijo a ellos, pero el principio bíblico aplica para nosotros. Nosotros debemos demostrar con nuestra forma de vivir que verdaderamente nos hemos arrepentido del pecado y que hemos vuelto a Dios. Cuando hay una verdadera conversión, escúcheme como principio también, cuando hay una verdadera conversión hay arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay vida, es decir, no hay vida eterna. ¿Por qué? Porque no hay salvación. Porque sin arrepentimiento, podríamos concluir, sin arrepentimiento no hay salvación. Si una persona quiere ser salva, lo primero que tiene que hacer es dar el paso al arrepentimiento. Por eso fue la base que colocamos en las reuniones anteriores, para que tuviéramos el concepto, para que a esta altura no hubiera alguno, ¿y qué es eso de arrepentimiento? Ya dejamos la base sentada. Ahora, si ya tú sabes que es arrepentimiento y no te has arrepentido, ya estás en serios problemas y tienes que tomar una decisión. Si uno no se arrepiente de sus pecados, en conclusión, va a perecer. Es decir, si una persona sigue, habita con su pecado y no se arrepiente, tenlo por seguro que va a ser condenado. Y esto es muy importante y tengo que decirles a ustedes y tengo que decírselos aquí de frente para que tengan mucho cuidado, para que no mostrarles cosas bonitas y apariencias y ustedes creen que están bien y quizás no. Estoy hablando a aquellas personas que aún estando aquí, que aún escuchando este mensaje, siguen viviendo en el pecado. Quiero hacerles una advertencia, que es lo que dice la palabra de Dios. Si tú te mantienes en tu pecado, si tú sigues con ese pecado escondido, con ese pecado oculto, si sigues teniendo una vida de pecado así ultra secreto, nadie lo sabe, pero tú sabes que estás pecando, ojo, si tú no te arrepientes, si tú no te apartas de ese pecado, tú vas a perecer. Es por eso que la Biblia dice que hay un regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahí está en Lucas capítulo 15, verso 7. ¿Por qué hay regocijo? ¿Por qué? Porque los ángeles celebran que es uno menos que va a sufrir en el lago de fuego. Es una felicidad y textualmente la Biblia dice de esta manera. Os digo que así habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Entonces va a haber más gozo en el cielo, dice la Biblia, por un pecador que se arrepiente. Y esto es importante, mis amados. ¿Por qué? Porque el cielo celebra, los ángeles celebran. Pero ¿cuándo van a celebrar? Escúchenme, ¿cuándo van a celebrar? No cuando levantaron la mano y hicieron una oración. No, ahí no hay celebración todavía. La celebración viene cuando esa persona de corazón reconoce su vida, confía su pecado, se aparta del pecado y pone su esperanza en Cristo. En ese momento hay fiesta en el cielo. En ese momento nace de nuevo. En ese momento comienza una nueva vida. En ese momento es una nueva criatura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 18, dice la Biblia. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Es decir, era un sermón como el que estamos hablando ahorita. Entonces ellos se callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Escúcheme en esto, porque ellos se regocijaron. Estaba predicándole a los gentiles. Hasta ese momento los únicos que creían que podían tener la salvación eran los judíos, porque creían que ellos eran el pueblo de Dios único y que los demás iban a ser condenados y solamente ellos iban a ser las únicas personas que iban a tener la salvación. Y de hecho, pues en principio fue así.
pero por causa de la terquedad el Señor abre la puerta y ahora se le predica el evangelio a los gentiles. La palabra gentiles es que ellos decían, nosotros somos los judíos, el pueblo de Dios y la demás gente, de una forma como despectiva. Y de ahí de esa demás gente es que sale la palabra gentil, judíos y los otros. Y así se veían. Ahora cuando viene la predicación dice, un momentico, ahora lo que se le está diciendo es que no solamente los judíos pueden ser hijos de Dios, no solamente los judíos pueden gozar de la vida eterna, de la salvación, sino que ahora también se abre la puerta para los gentiles. Y por eso se regocijaron, porque también ellos comenzaron a tener acceso, casi como nosotros hoy en día que somos gentiles, o yo no sé si aquí en la sala hay algún judío, pero creo que no, por las caritas creo que todos somos como de estas regiones, pero de pronto hay descendencia, ¿verdad? Hay descendencia de pastores, perfecto. Pero creo que todos somos por aquí como de esta tierra. Muy bien, entonces noten eso, Dios nos da la posibilidad a nosotros también del arrepentimiento para salvación, para vida. Es decir, que está dispuesta para cada uno de nosotros. ¿De quién depende entonces ahora? De nosotros, de la decisión que tomemos. No podemos seguir ocultando el pecado, mis amigos. Si nosotros estamos en este tiempo de revisar nuestra vida espiritual, de crecimiento espiritual, tenemos que dar los pasos. Cada quien, yo no tengo por qué señalarlos ni sacarlos en pico, cada quien sabe cómo está con su familia, cómo está con sus hijos, cómo está con su esposa, cómo está manejando su negocio, cómo está en forma general en todas sus áreas, cómo está. En esos momentos que tú estás solo, en esos momentos que nadie te ve, ¿qué haces? ¿Qué cosas hay? Cada quien sabrá. Por eso el segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 9, es un pasaje muy conocido, pero simplemente lo quiero recordar. El Señor dice que no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen, no, pero es que se ha demorado. ¿Cuánto hace que están diciendo que ya hay la venida del Señor? Que no, que cuánto hace que se va a acabar el mundo y no sé qué. ¿Y sabe por qué no se ha acabado el mundo? ¿Sabe por qué no ha venido el Señor? Precisamente por su amor y por su misericordia. Porque si en este momento llegara, si en este momento, mientras estamos aquí reunidos en la sala, llegara, posiblemente alguno se llevaría la sorpresa. Entonces Dios está dando tiempo, mis amados. Él no retarda su promesa. Sigue diciendo la Biblia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, diga conmigo, todos procedan al arrepentimiento. Es decir, escúcheme en esto, la salvación depende del arrepentimiento de uno. Porque Dios manda, según lo que dice el texto bíblico, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si uno no se quiere arrepentir, quiere decir que uno no se somete al señorío de Dios, no se somete al señorío de Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente está diciendo, Señor, yo me someto y no solamente te hago como Salvador, sino te hago como Señor. Lo que tú digas a partir de ahora, yo voy a dejarme llevar por lo que tú dices. Entonces me arrepiento, Señor, de mis pecados. Cuando esa persona se arrepiente de sus pecados, quiero enfatizar, no va a perecer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30 y 31, dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día, mis amados, un día. Ese día que habla aquí es el día del juicio, es el día de la ira de Dios. Que ustedes lo saben y solamente lo recuerdo en este momento. Ustedes saben que si nosotros nos hemos convertido al Señor, nosotros nos hemos arrepentido, nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros somos nuevas criaturas, nosotros no pasaremos por el día del juicio de la ira de Dios. Ese día van a pasar aquellos que escuchando el mensaje no se arrepintieron, aquellos que nunca quisieron buscar de Dios, aquellos que quisieron seguir viviendo en su pecado, ese día tendrán que enfrentar la ira de Dios. La copa de la ira de Dios será derramada sobre sus vidas y luego irán al infierno y luego irán al lago de fuego. Mis amados, es para aquellos que no se han arrepentido. Pero el que se ha arrepentido, el que reconoce el señorío de Jesús, entonces aquella persona que dice, Señor, yo no quiero seguir más con este pecado, y entrego mi vida a ti, Señor. ¿Sabe por qué no viene la ira de Dios sobre tu vida? Porque esa ira de Dios ya recayó sobre Jesús aquel día, aquel viernes que se conoce como un viernes que fue santo porque se santificó el pueblo, el cristiano. Ese día vino desde las 12 del día a 3 de la tarde en aquella cruz del Calvario, allá en el Gólgota, el Señor Jesucristo recibiendo todo. Y recuerde que ese día, que fue algo que fue sobrenatural, los cielos se cubrieron de tinieblas, hubo una tremenda oscuridad durante 3 horas
que equivale a un infierno completo, infiernos de todos nosotros que cayó sobre el Señor Jesucristo para que la ira de Dios cayera sobre él y el Señor apartó su mirada. Y ahí, ¿por qué apartó Dios su mirada a Jesús? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Aún siendo su hijo, él nunca pecó, pero en ese momento se había hecho pecado por causa de nosotros. Al que no pecó se hizo pecado por causa de la justicia. Entonces, mis amados, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, esa ira que tenía que venir sobre nosotros ya vino sobre Jesús. Y como una deuda solamente se paga una vez, entonces esa deuda ya fue pagada. ¿Pero para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús, que verdaderamente nos hemos arrepentido. El falso convertido, él está todavía en ese riesgo tan alto, a no ser que tome su decisión, en ese riesgo tan alto de que la ira de Dios venga sobre él. Así que tengamos mucho cuidado. Este tema es trascendental para tu vida, mis amados. Y de este tema tú te vas a acordar algún día, aún en la eternidad. Si tú tomaste una buena decisión, yo te felicito. Si tú has estado con nosotros hasta el día de hoy y has recibido todos los mensajes, qué bueno, mis amados. Pero si no has dado una decisión en tu vida, creo que ese es el día para que tú tomes esa decisión seria. Hazlo por ti, hazlo por tu salvación. La salvación es gratuita, pero tú tienes que dar ese paso al arrepentimiento. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 9 en adelante hasta el 11, dice la escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, refiriéndose al Señor Jesucristo, que lo puso en lo más alto de lo alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche lo que dice la Biblia, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso enfatizamos tanto con Jesús, mis amados, porque cualquier otro camino que no sea Jesús no te va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Cualquier religión no te va a llevar a la vida eterna, porque es que Jesús no es una religión, Jesús es una relación y tú tienes que tener una relación personal con Él. El resto de caminos, de ídolos, de santos, de tradiciones, de religiones y todo lo demás, filosofías y corrientes que sean diferentes a Jesús, ninguna te va a llevar a la salvación. La Biblia dice que solamente hay un camino y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay absolutamente ninguna otra persona y tenemos que estar muy asegurados en eso. Entonces el arrepentimiento consiste en confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. De aquí este paso es bien importante. Creo que es hora de que lo demos. Hemos dilatado durante mucho tiempo, sí, somos buenos para confesar, pero es lo mismo, mis amados. Aquí yo creo que ya tenemos que ser mucho más enfáticos en esto, porque recuerde lo que leímos al principio, recuerde que por su fruto nos conoceréis, vivan de tal manera que la gente vea que se han convertido al Señor. Apartémonos de ellos, que es lo que dice Proverbios 28, el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiese y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Por lo tanto, el verdadero convertido se aparta de la maldad. Repite esto para tu vida. El verdadero convertido se aparta de la maldad. O sea, parte del fruto que se puede de una vida, de un nuevo convertido, es que se aparta de toda iniquidad. Si tú ves una persona que sigue en su pecado, aunque siga estando en la iglesia, no es una señal. La Biblia lo dice en Proverbios 16, a la altura del verso 6, dice lo siguiente, Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y eso es lo que Dios está haciendo en este momento. Con misericordia y con verdad, o sea, hablándonos la verdad de frente y con misericordia. Misericordia porque no estamos todavía siendo condenados. Dios extiende su misericordia, pero nos está hablando con la verdad. Y escuche lo que sigue diciendo el versículo 6 en la parte B. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esta palabra hombres es raza humana, personas, ¿sí? Porque no solamente para los hombres, las mujeres también. Las mujeres también tienen que tomar decisiones en su vida, así como nosotros los hombres. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 19, dice de la siguiente manera. Pero el fundamento de Dios está firme. Estoy leyendo Segunda Timoteo capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, esta marca. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, el Señor nos marca, el Señor a través del Espíritu Santo, colocando el Espíritu Santo, Él sabe quién tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene al Señor y tiene la salvación. Entonces noten también esto que es importante. El que no se ha convertido, el que ha arrepentido, el que no tiene este fruto de arrepentimiento, no tiene al Espíritu Santo.
Una de las señales, uno de los sellos que el Señor coloca es el Espíritu Santo. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y mire la orden, porque es un imperativo, no es una sugerencia. Dice, y apártese de iniquidad, entiéndase pecado, maldad, de todos los pecados. Y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que dice que es cristiano. Todo aquel que dice que está buscando de Dios, dice, bueno, si tú dices que estás buscando a Dios, tú estás invocando el nombre de Dios, entonces tienes que apartarte del mal. O sea, este arrepentimiento para salvación se manifiesta de manera práctica. Y aquí hay por lo menos 7 principios que vamos a tocar en este pasaje para que abran su Biblia en 2 Corintios, capítulo 7, versos 10 y 11. Es importante que la abra porque aquí quiero que resaltes unas cosas importantes. Dice 2 Corintios capítulo 7, verso 10 en adelante, dice la escritura, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo que habéis sido contristados según Dios, y dice la Biblia que aquí hay 7 partes importantes, ¿qué solicitud? Resalta esa palabra solicitud. ¿Qué solicitud produjo en nosotros? ¿Qué defensa? Resalte defensa. ¿Qué defensa? ¿Qué iniquidad? Resalte iniquidad. ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? Resalte temor, resalte ardiente afecto. ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Resalte celo, resalte vindicación. Todos habéis mostrado limpieza en el asunto. 7 cosas que son importantes que vamos a estar estudiando. 7, que es el número completo, el número de la perfección. Arrepentimiento para salvación. Aquí vamos a desglosar, hoy no vamos a alcanzar todo, solamente vamos a hacer la introducción de esto, que es muy importante entender. 7 cosas en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos para verdaderamente caminar en esa vida de cristianos verdaderos, cristianos genuinos. Vamos a tocar la primera hoy. ¿Qué es solicitud? ¿Qué es solicitud? Vamos a mirar, ¿qué es solicitud como tal? Solicitud es diligencia. Diga conmigo, diligencia. O también traduce en el diccionario griego, dice instancia cuidadosa. Entonces, solicitud es diligencia o instancia cuidadosa. En otras palabras, noten lo que está diciendo el Señor. Que nosotros hemos sido contristados porque sabemos que le fallamos a Dios. Pero que en el momento que nosotros nos convertimos al Señor, tenemos que comenzar a mostrar una diligencia. Es decir, que la persona que realmente se arrepiente de sus pecados tendrá solicitud, tendrá diligencia. ¿Diligencia qué es? Dice que es una instancia cuidadosa. ¿Instancia cuidadosa de qué? En otras palabras, va a tener mucho cuidado de no caer en el mismo pecado. De eso está hablando. Que el cristiano verdadero que se arrepintió, que confesó su pecado y se apartó del pecado, va a ser muy diligente, va a tener muchísimo cuidado de no volver a caer en el mismo pecado. Por eso el apóstol Pablo, al libro de los Romanos, o en la carta de los Romanos, capítulo 13, verso 14, en la parte B dice, no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que si antes de su conversión, ese es un ejemplo, si antes de su conversión alguna de las personas tenía problemas con el alcohol, entonces será diligente esa persona, después de que se ha convertido, en evitar los lugares donde iba antes para tomar licor. Es diligente. Va a evitar esos amigos que te inducían a consumir licor. Esos que de pronto decías son mis mejores amigos. Recuerde, tú no puedes, esto lo hablamos en el mensaje del domingo, tú no puedes considerar a un buen amigo aquel que es hijo de las tinieblas. Ese no puede ser tu buen amigo, porque un hijo de las tinieblas, ¿qué buen consejo te puede dar a ti? Entonces hay que revisar eso, pero te llevan a pecar. Si antes alguno tenía, por ejemplo, problemas con la pornografía, problemas con el sexo ilícito, digamos. La palabra porneia quiere decir todo lo que es inmoralidad sexual. O sea, no solamente consumía pornografía, sino que también tenía relaciones prohibidas. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona que se convirtió al Señor? Se va a cuidar diligentemente para no caer en lo mismo. Y algunos tendrán que ser mucho más radicales, y esa es una lucha tremenda. Y si tú verdaderamente te convertiste al Señor, entonces tú tendrás en un momento determinado aún que hasta cortar el servicio de internet en tu casa. Tendrás que dejar de estar ahí porque eso lo está llevando siempre a que su carne sea arrastrada por eso.
Entonces hay personas que tendrán que llegar, es decir, ahí se nota eso. Dice, no, sabe que para mí es la televisión y no vuelvo a ver televisión. Ahora, no estoy diciendo que lo hagan, no, eso es cada quien en la lucha, porque alguien dijo que la televisión era el cajón del diablo, y después tenía un programa de televisión y pedía a toda la gente que por favor los vieran por televisión, cuando ya la gente había quemado todos los televisores. No se trata de eso, mis amados. No se trata de llevar las cosas al extremo, porque ahí entonces ya comenzamos a irnos por otro lado. No, aquí es de una forma consciente, de una forma literal. Si tú ves que eso te está causando daño, pues corta con eso. Si tú estás saliendo con amigas, que esas amigas te inducen, en el caso de los hombres, te inducen, bueno, también las mujeres hoy en día, te inducen a cometer actos que son incorrectos, entonces tú lo que tienes que hacer, cortar con ese tipo de amistades. ¿Por qué? Porque esas amistades no te ayudan. Es más, inclusive tienen algunas personas que son como causa de tu tentación, pues corta con eso, mis amados. Algunos tendrán que cambiar de pronto trabajo, porque es que la tentación de la secretaria, y la secretaria pues ahí está y no va a renunciar, vas a tener que cambiar de trabajo. Es decir, es tomar decisiones en tu vida para comenzar a hacer algo diferente. Cualquiera que sea esa área de debilidad que te está induciendo a pecar, tú tienes que comenzar a ser muy solícito en tomar decisiones, en tu carácter, en tu comportamiento. Ser diligente en no proveer para la carne, evitar la tentación y evitar el pecado. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, muy amplio y muy bonito para poderlo trabajar y para poderlo desmenuzar de una manera bien detalladita. Y esto nos va a ayudar a que nosotros comencemos a tomar correcciones. Quiero el micrófono, pero antes quiero orar al Señor y pedirle que esta palabra que el Señor nos ha dado en esta hora verdaderamente cale en nuestro corazón. Señor, en esta hora hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado, y seguramente que si tú nos traes, Señor, aquí a la sala y nos permites escuchar, Señor, este audio, es porque tú sabes, Dios, que aún hay luchas en nuestra vida. Y cada quien será en esta hora confrontado contigo, Señor. Tu Espíritu Santo estará redarguyendo cada corazón. La cuida que nos dejaste a cada uno, que es el testigo silencioso, que es el que nos grita ahí adentro, sabiendo que nosotros estamos haciendo cosas malas, estará haciendo el trabajo en cada vida, Señor. Mi labor como agricultor en esta hora es sembrar la semilla, pero el resultado de esto, Señor, seguramente que ya está garantizado porque es una buena semilla, un terreno que es el corazón de mis hermanos. Dios, que ese terreno, ese corazón, que ya ha sido, tal vez se le ha pasado, Señor, el arado, y que ya sabe qué piedras hay ahí que están siendo estorbo, que han sido quitadas ya para muchos, que han tomado la decisión, la semilla llegará al corazón y dará mucho fruto. Aquellos que saben que tienen que tomar decisiones en su vida y que han venido como aplazando las cosas, procrastinando en la toma de decisiones, Dios, yo te pido por favor que tú les ayudes, que tú les dé la determinación para que ellos puedan tomar una decisión. Hay cosas que tú haces, Señor, pero hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros. En el tema de la salvación es un tema que no podemos nosotros jugar ni aplazar, Dios, porque ninguno de los que estamos aquí en la sala y los que escucharán el mensaje no tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo sea nuestro último día, pero lo que sí hoy nos has hablado de una forma muy enfática es que tenemos que estar listos y preparados, Dios. Que vivamos hoy como si fuera nuestro último día, como si fuera la última oportunidad que Dios te está diciendo, te está gritando, que por favor te arrepientas de tu pecado. Señor, que vivamos de una forma diligente como tú nos muestras al final de esta enseñanza. Que nosotros verdaderamente seamos diligentes en tomar decisiones en nuestra vida. Que a partir de ahora, Señor, nos radicales con todo lo que tenga que ver con pecado. Que no juguemos con el pecado, Señor, sino que verdaderamente, como tú nos dices en capítulo 3, versos 7 y 8, es digno de arrepentimiento. Que nos portemos de tal modo que la gente vea que verdaderamente nos hemos vuelto al Señor. Pero en una apariencia, no solamente una fachada de palabras, sino que verdaderamente sea de corazones cambiados y arrepentidos. Que cortemos con lo que tengamos que cortar ya, Señor. Que no dilatemos más las cosas, sino que verdaderamente vivamos de una forma diligente. Que seamos esos hijos dignos tuyos, Señor. Tú estás haciendo en este huerto, Señor, tú estás haciendo algo bonito, porque has de tu palabra en la ley. Ahora tú estás sembrando tu palabra, Señor. Y yo sé que de aquí, Señor, estas personas hermosas que tú has venido colocando, Señor, al lado nuestro, tú las colocas con un propósito, y es para que ellos verdaderamente sean personas fructíferas en esta tierra. Pero fructíferas no necesariamente en la parte económica, no necesariamente con multitudes, fructíferas primeramente en el corazón de cada uno de nosotros. Vidas cambiadas es el fruto que tú estás buscando, porque tú dices que por sus frutos seremos. Dios, tú no puedes ser engañado, tú no puedes ser burlado. Tú sabes
lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y estás de una forma atenta, esperando que demos ese paso. Y cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y nos convertimos al Señor, qué lindo, porque tu palabra ha dicho hoy que hay cielo, Señor. Y queremos ser protagonistas de esto. Queremos ser artífices de esto. Queremos ser, Señor, esas personas que causemos en el cielo alegría. Gente que en el cielo hay tristeza, una muere sin Cristo y se va a condenar. Dios, que nosotros seamos motivo de causar gozo en el cielo y no tristeza. Para la gloria tuya, Señor. Te damos muchas gracias. Amén y amén.